Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense del Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer 2666 de Roberto Bolaño? Roberto Bolaño es un escritor que nace en Chile en 1953 y que desde temprana edad, a mediados de la adolescencia, se traslada junto con su familia a México. En México los profesores le decían a los papás, al papá y a la mamá, que él tenía muchas limitaciones para los estudios y siendo el caso, pues él se retira del colegio. De hecho, nunca llega a terminar el bachillerato y empieza con oficios varios y empieza a escribir, ¿verdad? Inicialmente él se apasiona por lo que es la poesía. Tiene un breve retorno a Chile, casi que antitos de empezar la dictadura de Pinochet, pero su estadía ahí es breve. De hecho, estuvo encarcelado también por poco tiempo, ¿no? Y ya después mejor la familia le dice que se regrese. Y les decía yo, se regresa a México y les decía yo que él empieza a escribir poesía. De hecho, en sus orígenes, pues él es un destacado poeta. Inicia un movimiento allá en México junto con otros colegas poetas que se conoce como el infrarrealismo, ¿no? Y que va contra todos los cánones de la época, ¿no? Ya posteriormente, en su etapa más adulta, se traslada a España, que ya para ese momento pues su mamá estaba viviendo en ese país, y ahí es cuando él empieza a escribir prosa, narrativa. Sus primeras novelas las publica ya estando en el continente europeo. Y bueno, se vuelve un destacado autor, bastante prolífico. De hecho, su obra es bastante extensa. Y se centra mucho en estos lugares comunes para él, no la Ciudad de México. Es un tema que lo hallamos montones en sus escritos, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente es afectado por una enfermedad hepática y convive con esa enfermedad casi por una década hasta que ya finalmente fallece a causa de esta, esperando un trasplante hepático. 2666, que es la novela que nos convoca este mes, es una novela que fue publicada de forma póstuma. Es una novela que él escribió en 5 partes. Él tenía la idea o la propuesta de que cada parte se publicara de forma independiente, esto pensando en beneficiar económicamente a la familia. Sin embargo, cuando él fallece y la familia que tiene los derechos de sus publicaciones, junto con su editor de ese momento, consideran que es conveniente publicar la novela completa, las 5 partes, en un solo tomo, ¿no? Y es así como tenemos esta monumental obra. Y cuando digo monumental obra, no solo lo digo desde el punto de vista de la narrativa que tenemos aquí, sino porque realmente es un texto bastante extenso, más de 1000 páginas. Definitivamente pues tenemos que sacar el tiempo para poder leerlo. Sin embargo, vale la pena ese tiempo invertido, porque estamos ante un escrito exquisito, ¿no? Claramente Roberto Bolaño ya para este momento pues él había consolidado su oficio de escritura. De hecho, este es un libro que usualmente lo podemos ver referenciado en diferentes listas dentro de los mejores textos, digamos, publicados en el siglo XXI. Y siempre está ahí dentro de los libros recomendados. Fue un libro junto con Los Detectives Salvajes, que son 2 textos que lo han hecho un inmortal, ¿no? Y bueno, ya para hablar propiamente de 2666, que 2666 es una fecha, es un año, ¿no? De hecho, fue una fecha que para él tenía pues un significado particular, personal, ¿no? Que había hecho referencia a esta fecha en uno de sus textos llamado Amuleto. Ahí hace referencia a este año. Esto lo digo porque muchas veces se ha dado una discusión en algunos espacios de este número, ¿no? ¿Verdad? Que si es 2666 o es 2666, ¿verdad? Pero en realidad es una fecha, es un año, así,
de simple, ¿no? Pero bueno, les decía yo que esta es una novela que fue escrita en 5 partes. De hecho, los textos uno los podría leer de forma independiente si se quisiera. Y son, digamos, bien entendibles, ¿no? La primera parte es una parte que se llama la parte de los críticos. Entonces aquí tenemos a Spinoza, que es un español, tenemos a Petelier, que es un francés, a Morini, que es un italiano, y a Liz Norton, que es una inglesa. Estos son académicos que han estudiado muchísimo la obra de un escritor que Bolaño nos presenta como Benno von Archiboldi, ¿verdad? Que es un escritor alemán que ha vivido prácticamente en el anonimato. De hecho, este nombre Archiboldi es un seudónimo, ¿verdad? Entonces muy poca gente lo conoce, lo ha visto y bueno, ha sido un destacado escritor, ¿no? Entonces estos 4 académicos se llegan a conocer a través de su pasión por este escritor alemán. Bueno, y más allá de eso, también tienen en común que entre ellos no se forma un triángulo. Yo diría que es un cuadrado amoroso, ¿no? Que forma parte también, digamos, de la historia, pues, que aquí nos va contando Roberto Bolaño en esta primera parte. Y bueno, ellos en este primer capítulo, ¿verdad? Donde se comparte, bueno, cómo fue que ellos llegaron a apasionarse por la obra de este escritor, Benno von Archiboldi. Nos damos cuenta que bueno, ¿verdad? Es un escritor anónimo, de pronto desapareció, se fue a México y no se ha vuelto a saber de él. Entonces ellos van como tras la pista de este escritor y llegan a Santa Teresa. Santa Teresa, que es que no es otro más que Ciudad de Juárez, ¿verdad? Que claramente, digamos, Roberto Bolaño está haciendo alusión a esta ciudad, pero bueno, llegan a Santa Teresa tras la pista del escritor, y ahí llegan a conocer, pues, de los crímenes que están ocurriendo en este lugar, ¿verdad? Que si tenemos memoria, pues sabemos que en la ciudad de Juárez se han dado los asesinatos de más de 700 mujeres. Muchos de estos asesinatos han quedado sin resolución, algunos de ellos, muy pocos, sí se ha podido, digamos, señalar los responsables, pero bueno, esto ha sido una ola de feminicidios impresionante y que ha estado llena de cierto misterio, ¿no? Porque ya les digo, muchos de estos asesinatos han terminado sin resolución, y en algunos casos muchas de estas mujeres lamentablemente han terminado siendo mujeres anónimas, ¿verdad? Que nadie las haya llegado a reclamar. Pero bueno, entonces, y esto es importante porque básicamente la trama, digamos, vamos a ver que son 5 partes que de pronto narran historias distintas, pero que todas confluyen a través de estos crímenes y confluyen, digamos, en esta ciudad de Santa Teresa, que repito, es Ciudad de Juárez, ¿no? Y bueno, entonces ellos llegan ahí a Santa Teresa tras la pista de este escritor y se asocian con un profesor que trabaja en la Universidad de Santa Teresa, Óscar Amalfitano, que él también pues conoce de la obra de Archiboldi, y quien además incluso tradujo un libro de él. Entonces es así como un aliado perfecto pues para ir tras la pista de este escritor. Sin embargo, lamentablemente pues ellos no llegan, digamos, a encontrarlo. De hecho, en el texto hay una parte ahí donde dicen, ¿verdad? Que bueno, vamos a tener que conformarnos con saber que nosotros estamos aquí, que Benno von Archiboldi está aquí, y esto es lo más cerca que vamos a estar de él. Y bueno, básicamente pues esa es la primera parte. En la segunda parte se llama la parte de Amalfitano. Entonces conocemos la historia de este profesor chileno que les colabora a estos críticos en la búsqueda de Benno von Archiboldi, ¿no? Entonces ahí conocemos a Amalfitano, que es un profesor chileno, sin embargo que ha vivido en diferentes partes del mundo, quien conoce a Lola, quien sería su esposa, y tiene una hija, Rosa. Lola en algún momento los abandona a los dos, decide ir a buscar a un poeta que está metido en un manicomio y nunca regresa. Pasan los años y no regresó nunca, ¿no? Tiempo después aparece Lola y le dice que tiene otro hijo, ¿no? Y que además está enferma de SIDA, ¿no? Entonces, y a partir de este último encuentro, ella vuelve otra vez, digamos, a desaparecer, y es ahí cuando él toma la decisión de irse con su hija Rosa a Santa Teresa.
Entonces, bueno, básicamente, digamos, esa es la segunda parte. También vemos cómo él empieza ahí con una crisis existencial. Yo diría que empieza a entrar en la locura. La hija Rosa pues empieza a ver esta situación del papá, se empieza a obsesionar con textos y empieza ahí en un proceso de deterioro mental, definitivamente. Y Rosa, siendo ya una muchacha adolescente, pues ve este deterioro y bueno, básicamente pues esta es lo que encontramos en esta segunda parte. Luego en la tercera parte, que se llama la parte de Fate. Fate es el apodo de un periodista estadounidense que se llama Quincy Williams, es un periodista afrodescendiente. Que, bueno, conoce, la parte inicia pues con el fallecimiento de su madre y bueno, a partir de ahí pues nos damos cuenta cuáles fueron sus influencias en la parte del periodismo. Lo mandan a cubrir una pelea de boxeo que se va a dar ahí en Santa Teresa. Entonces él llega ahí a Santa Teresa y se da cuenta de estos crímenes, ¿verdad? Porque casi que es inevitable que cualquier persona que llegue a este sitio, como le pasó a los críticos, ¿verdad? Pues no lleguen a conocer lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Esta situación casi pandémica, digamos, de asesinatos contra las mujeres, asesinatos crudos, ¿verdad? Contra las mujeres. Entonces él de pronto se llama a su jefe, ¿verdad? En el periódico, le dice que aquí hay un tema importante por cubrir y bueno, entonces se asocia ahí con una periodista de la localidad, Guadalupe, y entonces van a ir a visitar a la cárcel a uno de los sospechosos de uno de los tantos crímenes que han ocurrido, ¿no? Entonces él empieza como a interesarse por este tema más allá, digamos, de la pelea de boxeo que llegaba a ocurrir. Sin embargo, a través de esta pelea de boxeo llega a conocer a Rosa, a la hija de Amalfitano, y en algún momento también se encuentra con Amalfitano y Amalfitano le pide que por favor se lleve a Rosa porque teme por ella, quiere sacarla de ahí. Ella tiene nacionalidad española, entonces le dice llévese a los Estados Unidos y después de ahí ayúdela a que se retorne a España, pero quiero que se vaya de aquí. Y a través de Rosa podemos conocer también las influencias negativas que hay en la sociedad, ¿no? Definitivamente es una sociedad donde está ya inmersa ahí el narcotráfico, hay mucha violencia contra las mujeres, más allá de los asesinatos, digamos, esta violencia constante, machista, ¿no? Y entonces, bueno, Oscar, consciente de toda esta situación, pues lo que desea es que Rosa esté segura. Ella ya de hecho empieza a tener cercanías con estos grupos peligrosos, ¿no? de la sociedad de Santa Teresa. Y bueno, esta es la parte de Fate que se conoce. Luego viene la parte más extensa de este libro, casi 400 páginas, que se llama la parte de los crímenes. Y aquí yo diría que es un estilo casi como de lectura de un expediente forense. O sea, Roberto Bolaños nos va describiendo una infinidad de crímenes, los hallazgos, cómo encuentran los cuerpos, qué fue lo que le hicieron a esas mujeres, las lesiones que presentan físicas, que es una lectura bastante difícil, compleja, porque realmente es abrumador, es agobiante, ¿verdad? Darse cuenta del nivel de violencia con el que son asesinadas estas mujeres, porque más allá de que las matan, digamos, es claro que hay una cizaña, digamos, que se centra contra ellas, contra sus cuerpos, la violencia que se da hacia estas mujeres es algo espantoso. O sea, no solamente las violan, sino que hay tortura, o sea, es algo terrible, ¿verdad? Y lo más agobiante es saber que todo esto está basado en hechos reales, ¿no? Entonces, básicamente es como un estilo, yo diría, como de estar haciendo una lectura de un expediente forense, porque bueno, nos va presentando caso por caso. Uno como lector, yo al menos me llegaba a angustiar, porque ¿verdad? Uno veía cómo iniciaban con las investigaciones y en la mayoría de los casos simplemente se cerraba, ¿verdad? Entonces, después de estar leyendo, no sé, un párrafo extenso de la situación de una mujer, darse cuenta que al final se cierra el caso, ¿verdad? O sea, no llegaba nunca a nada, ¿verdad? Entonces,
es algo espantoso. Como les decía, muchos de estos asesinatos efectivamente sí se identificaba alguna figura y era condenado, pero eran los menos, ¿verdad? Había como una fijación de que probablemente esto era, no sé, un psicópata y un sociópata que estaba haciendo estos asesinatos, cuando la verdad es que lo que estaba ocurriendo es simplemente una descomposición social, la descomposición social que hay en Santa Teresa. O sea, hay una violencia extendida contra las mujeres, que es evidente, ¿no? Y es cometida por hombres comunes y corrientes, ¿no? Es un poco, yo cuando leía esto me recordaba mucho de este caso de esta mujer francesa que era drogada por su esposo, y él contactó a personas que eran del barrio, o sea, eran de la vecindad, para que llegaran y la violaran, ¿verdad? Obviamente mediante un pago, ¿no? Este caso de Francia, que fue muy mediático, lo que más generaba, no sé, asombro, no sé, era darse cuenta que estos hombres que pagaban para ir a violar a esta señora, no sé, era el carnicero, era el panadero, era el esposo, el tío, el hijo, gente del mismo barrio. O sea, simplemente era un reflejo de la descomposición que tenemos como sociedad, y eso un poco yo creo que en Santa Teresa pues también, ¿verdad? Porque no estábamos hablando, digamos, de alguien desquiciado ahí que andaba matando a lo loco, sino era simplemente una sociedad que permitía, digamos, que esto se llegara a dar, porque también había una complicidad evidente, ¿no? Les digo que es una lectura muy difícil, se vuelve también muy angustiante, porque uno ve como que esto no termina en nada, y de hecho hay un momento en el texto que a mí me generó un impacto, porque viene uno casi ya enfermo de estar leyendo esta situación, y cuando de pronto Roberto Bolaño nos vuelca así terrible, porque pone una escena donde están los policías que llegan a un restaurante, policías que están trabajando en estos casos, que llegan a un restaurante a desayunar, ya han terminado su turno, y empiezan a contar chistes machistas de lo más, no sé, nefastos que uno puede escuchar. O sea, chistes realmente espantosos, ¿no? Entonces de pronto uno como lector, ¿verdad?, después de venir leyendo toda esta violencia, darse cuenta que las personas que tienen que estar investigando esto son personas que también tienen una visión de la mujer como un objeto. Entonces, bueno, con qué interés, con qué preocupación van a estar tratando de resolver estos casos. Pero bueno, básicamente, digamos, esta cuarta parte va en esto, ¿no? También ahí conocemos algunos de los sospechosos y que los encarcelan, y el proceso de juicio. Uno de estos sospechosos, que se llama Klaus, que es un extranjero, de pronto él dice no, que él no ha asesinado a nadie, y entonces empieza a acusar ahí a un grupo, a una familia adinerada, y bueno, conocemos este caso particular de Klaus, que se vuelve importante para enlazarnos con la cuarta parte y la última parte, que es la parte de Archibald, de este escritor alemán, que en la primera parte, digamos, los críticos se fueron a buscar allá a Santa Teresa, y entonces conocemos la historia de Benno Bohm, ¿verdad? Que es este escritor alemán. Nace como Hans Reiter, que bueno, tiene su mamá, su papá, y tiene una hermana, que con la hermana es con la única que llega a tener tal vez una conexión cercana. Después de ahí realmente no pega con nadie, parecido a Roberto Bolaño, resulta un fracaso en los estudios, y entonces en el colegio le dicen tiene que sacar a este chiquito porque no puede, ¿verdad? No tiene capacidad, y empieza también con oficios varios. Ahí en uno de esos oficios llega a trabajar con un varón. Eso es importante, porque este varón a futuro, sobre todo, particularmente la esposa y el hijo de este varón, tienen una influencia importante en su vida. Y bueno, participa en la Segunda Guerra Mundial como parte del ejército alemán, y entonces también conocemos como esa faceta, ¿no? Y ya después, cuando él regresa de la guerra, logra pasar, digamos, de alguna forma desapercibido, o escapar, digamos, del ajusticiamiento por parte
de los soldados estadounidenses, de los soldados rusos, y ¿verdad? Después de que Alemania perdió la guerra, entonces se logra pasar desapercibido y bueno, digamos, puede continuar con su vida. Ahí empieza a escribir, y bueno, es un muy buen escritor, y decide utilizar pues un seudónimo, que en realidad no fue como muy pensado, fue como muy fortuito, digamos, no era como que él quería ocultarse, pero simplemente se dio así como de forma natural empezar a utilizar un seudónimo, y de esta manera también pues pasa anónimo. Ya digamos el Hans Reiter, ya se pierde el rastro de esta persona, ¿no? Incluso de su hermana que para él era tal vez la única persona, el ser humano con el que había podido hacer un contacto cercano. Y bueno, hay un momento donde ya empezamos a conocer también la historia de Lotte, que es la hermana, que eso es importante porque bueno, Lotte perdió el contacto con su hermano. Sin embargo, llega a leer un libro, y cuando lee ese libro se da cuenta que esa historia que se está narrando ahí es la historia de ella y su familia. Entonces ella dice, este debe ser Hans, ¿no? Y a través de la editorial lo busca y le cuenta que su hijo Klaus, que se lo menciona ahora en la cuarta parte, pues estaba arrestado en Santa Teresa, lo estaban acusando de un asesinato, pero que bueno, que él se había declarado inocente, y que bueno, que ella estaba angustiada, había estado viajando ahí tratando de ayudarlo, él se había involucrado incluso hasta sentimentalmente con la abogada. Entonces bueno, está preocupadísima por él, y esa es la razón por la cual Benno von Archiboldi se traslada a Santa Teresa, ¿verdad? Ese era el gran misterio de por qué se había ido ahí, ¿verdad? Que todo el mundo estaba como extrañado de qué andaba haciendo allá, y pues esa era la razón, ¿no? Pero bueno, esta es la historia que encontramos en 2666 de Roberto Bolaño. Les decía yo que es un libro de más de 1000 páginas, hay que sacar el tiempo para leerlo. Sin embargo, si me permiten, yo diría que si hay que leer tal vez uno de las tantas partes, pues yo recomendaría la parte de los crímenes. Por lo menos a mí esa parte me generó mucha reflexión, ¿no? Pero ya les digo, o sea, toda la obra realmente vale la pena. Hay muchos subtemas que hay ahí, ¿verdad? Que se tratan ahí, por ejemplo, el arte de la escritura, el oficio de la escritura, el tema, por ejemplo, de los galardones, qué tan importante es para un escritor ser reconocido, el tema de la objetivización de las mujeres, digamos, vistas desde el punto de vista de objeto sexual. El tema también, por ejemplo, del tufo académico, un poco, ¿verdad? De cómo a nivel universitario muchas veces las personas pueden ser consideradas como poseedoras de todo conocimiento y desprecian todo aquello que no venga de esos espacios. Entonces, bueno, hay un montón de subtemas ahí que se van desarrollando a través de la lectura, y que bueno, la vuelven muy interesante, muy amplia, ¿no? Y entonces así sin más, inicien con 2666 de Roberto Bolaño, y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.